No vas a creer las últimas movidas del Club América. De última hora, la directiva reveló dos contrataciones bombásticas, ambas pertenecientes actualmente al Monterrey. Pero las sorpresas no terminan ahí. El América está en alerta máxima con el interés del Cruz Azul en Alejandro Zendejas. Y hay más, el Club Pachuca finalmente anunció lo que toda América estaba esperando sobre Eric Sánchez. Descubre todos los detalles de última hora. El Club América sigue avanzando en su planificación deportiva para el Apertura 2024, con el claro objetivo de conquistar el tricampeonato de la Liga MX. Sin embargo, el club enfrenta desafíos significativos, incluyendo la pérdida de jugadores importantes y el interés de rivales en sus estrellas. Una de las noticias que más ha preocupado a los aficionados azulcremas es el interés del Cruz Azul en Alejandro Zendejas. Zendejas completó un semestre extraordinario bajo la dirección de André Jardín, destacándose como uno de los mejores jugadores del América en la liguilla. Su habilidad, consistencia y capacidad de decisión fueron fundamentales para el éxito del equipo. A pesar de esto, no fue convocado por Estados Unidos para la competición continental, una ausencia notable que dejó a muchos aficionados perplejos. Mientras tanto, el Cruz Azul está observando atentamente la situación de Zendejas. La máquina ya había mostrado interés en Canelo Angulo, pero parece que él es solo un plan B, ya que la prioridad del club es realmente Zendejas para reforzar el equipo en el Apertura 2024. El periodista Carlos Córdoba reveló en su cuenta en X que Alejandro Zendejas es el jugador que Cruz Azul ha estado explorando y por eso no avanza hasta ahora con Canelo Angulo. Es una operación muy complicada, pero ese fue el famoso jugador cubierto y deseado de la máquina. La transferencia de Zendejas al Cruz Azul sería una operación compleja, no solo por la calidad del jugador, sino también por el impacto que tiene en el América. Su salida significaría una pérdida significativa para el equipo, que necesitaría encontrar un sustituto a la altura para mantener su nivel de competitividad. Además, permitir que un jugador clave vaya a un rival directo en la liga añade una capa extra de dificultad y estrategia para la directiva del América. El América, por su parte, está trabajando arduamente para garantizar que su plantel sea verdaderamente competitivo. La directiva está en busca de refuerzos que puedan llenar los vacíos dejados por las salidas y fortalecer aún más al equipo. La contratación de nuevos talentos, tanto en el mercado interno como en el internacional, está siendo considerada para asegurar que el equipo continúe siendo una fuerza dominante en la Liga MX. La situación de Zendejas y el interés del Cruz Azul son un ejemplo claro de las dinámicas complejas del mercado de transferencias. Cada movimiento debe ser cuidadosamente evaluado para garantizar que el América permanezca fuerte y capaz de alcanzar sus objetivos ambiciosos. Los aficionados esperan que la directiva tome decisiones acertadas para preservar la integridad y la competitividad del equipo. ¿Crees que la directiva del América debe negociar a Alejandro Zendejas? Deja tu comentario abajo. Dicho esto, el Club América necesita finalizar lo antes posible la llegada de refuerzos significativos para el Apertura 2024, después de un gran número de bajas registradas en las últimas semanas. Entre los objetivos principales de las Águilas está Eric Sánchez, jugador que ha despertado gran interés y sobre quien el Pachuca hizo un anuncio muy esperado por la afición azulcrema. Eric Sánchez, conocido como Chiquito, fue una de las grandes figuras del Pachuca, contribuyendo significativamente al éxito del club, inclusive en la conquista de la Conca Champions. Su desempeño excepcional atrajo la atención del América durante el mercado de transferencias. Inicialmente, había especulaciones sobre una posible transferencia de Sánchez al fútbol europeo, pero al no concretarse esa salida, él seguirá su carrera en las Águilas. La transferencia de Eric Sánchez al América era una cuestión de tiempo, pues las negociaciones entre los clubes ya habían sido concluidas hace unos días. Recientemente, el Pachuca confirmó oficialmente la salida de Chiquito a través de sus redes sociales, agradeciendo por el empeño y talento demostrado durante su paso por el club. Gracias por haber defendido y representado al Pachuca con tu enorme talento. Éxito en tu próximo desafío, Chiquito, escribió el Pachuca en su cuenta X, acompañado de un video destacando los mejores momentos del mediocampista con la camiseta de los Tuzos. La llegada de Eric Sánchez al América es vista como un movimiento estratégico crucial. El jugador no solo aporta calidad técnica y visión de juego, sino también una experiencia valiosa adquirida en competiciones de alto nivel. La capacidad de Sánchez de controlar el mediocampo, hacer transiciones rápidas y contribuir tanto defensiva como ofensivamente será esencial para los planes del técnico André Jardín en el Apertura 2024. Su versatilidad permitirá al América ajustar tácticas según sea necesario, haciendo al equipo más dinámico e impredecible. El América está en un momento crítico de su preparación para la nueva temporada, y la adición de jugadores de calibre como Eric Sánchez es vital para mantener la competitividad. La directiva es consciente de las expectativas elevadas de los aficionados y de la necesidad de compensar las pérdidas recientes con contrataciones que hagan la diferencia en el campo.
La rápida integración de Sánchez al plantel será crucial para asegurar un comienzo fuerte en el Apertura 2024, y los aficionados esperan que él se convierta en un pilar en el mediocampo de las Águilas. Además de Eric Sánchez, el América continúa explorando el mercado en busca de más refuerzos que puedan fortalecer aún más al equipo. Cada contratación es evaluada minuciosamente para garantizar que el plantel esté equilibrado y listo para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. El objetivo es claro: conquistar títulos y consolidar al América como una de las fuerzas dominantes en la Liga MX. Los aficionados del América están ansiosos por ver cómo se moldeará el equipo con las nuevas adquisiciones. La llegada de Eric Sánchez es una señal positiva, pero se espera que más refuerzos de calidad lleguen para completar el plantel. La pasión y el apoyo incondicional de la afición son factores motivadores que impulsan al club a buscar la excelencia. ¿Cómo evalúas el impacto de Eric Sánchez en el mediocampo del América en comparación con los jugadores actuales? Deja tu comentario abajo. Ciertamente, la llegada de André Jardín al América fue uno de los mayores aciertos de la directiva azulcrema en los últimos años. Aunque inicialmente no fue la primera opción, su desempeño en el Atlético de San Luis evidenció su potencial para brillar con las Águilas. Y ese potencial se concretó de manera impresionante. Desde el principio, Jardín demostró ser un técnico capaz de elevar al América a nuevos niveles. En su primer año al mando del equipo, el medallista olímpico con Brasil conquistó 3 títulos importantes. En el Apertura 2023, dio a las Águilas al 14º campeonato. Posteriormente, llevó al equipo al bicampeonato y al título de campeón de campeones en el Clausura 2024, en una final emocionante contra el Cruz Azul. Estos resultados consolidaron a Jardín como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club. Debido a su éxito, surgieron rumores de que Jardín podría ser considerado para la selección mexicana, en caso de que Jaime Lozano no obtuviera avances significativos con el equipo en la Copa América 2024. La habilidad de Jardín para obtener resultados positivos rápidamente lo colocó como la principal opción para llenar el vacío que Jimmy dejaría en el comando del equipo azteca. Sin embargo, poco después de estos rumores, una noticia trajo alivio a los aficionados del América. Según el periodista Alejandro Orbañanos, la directiva de las Águilas ya está trabajando activamente en la renovación del contrato de André Jardín, buscando garantizar su permanencia por un largo periodo. Esto demuestra la confianza y el reconocimiento que la directiva tiene en el trabajo del técnico brasileño. Actualmente, André Jardín tiene contrato con las Águilas hasta 2025. Sin embargo, debido a los excelentes resultados alcanzados, la directiva planea extender su contrato por 2 años más, hasta 2027. Esta decisión busca asegurar la continuidad de un proyecto exitoso y proporcionar estabilidad al equipo, permitiendo que Jardín continúe implementando su visión y estrategias con tranquilidad. La renovación de Jardín con el América no es solo una cuestión de formalidad. Es un paso estratégico para mantener al club en el camino de las victorias y garantizar que el equipo continúe evolucionando bajo su liderazgo. Los detalles finales para oficializar esta renovación están siendo ajustados, pero es casi seguro que el técnico brasileño continuará al mando, para alegría de los aficionados. El futuro del América parece brillante con Jardín al frente. Su capacidad para motivar a los jugadores, su visión táctica y su habilidad para obtener resultados son factores que lo convierten en el técnico ideal para el club. Los aficionados pueden esperar aún más conquistas y momentos emocionantes en los próximos años. ¿Crees que la renovación de André Jardín hasta 2027 es la decisión correcta para garantizar el éxito continuo del Club América? Deja tu comentario abajo. Vale la pena señalar que el Club América está enfrentando diversas situaciones pendientes en el mercado de transferencias, y una de las más críticas es la situación de Igor Lichnowsky. El defensor chileno fue fundamental en la conquista del bicampeonato y, naturalmente, las Águilas desean mantenerlo en sus filas. Sin embargo, las negociaciones con Tigres parecen haber llegado a un impasse. Desafortunadamente, para aquellos que esperaban ver a Igor Lichnowsky vistiendo la camiseta azulcrema en el Apertura 2024, las noticias no son alentadoras. El América decidió no ejercer la opción de compra del chileno, y Tigres, por su parte, mantuvo firmes sus exigencias financieras, sin mostrar flexibilidad en las negociaciones. Según información del periodista Roberto Flores, el plazo para validar la opción de compra del jugador expiró el 26 de junio, lo que significa que Lichnowsky regresará a Tigres tras la conclusión de la Copa América 2024. Aún no está claro si Veljko Paunovic, técnico de Tigres, desea contar con Lichnowsky para el Apertura 2024. Sin embargo, es casi seguro que el defensor chileno no formará parte del plantel del América. Esto representa una pérdida significativa para André Jardín, que ahora puede verse obligado a buscar al menos un refuerzo para la defensa antes del inicio del torneo. Lichnowsky demostró ser un defensor confiable y eficaz,
cuya presencia en la defensa dio al América la estabilidad necesaria para conquistar títulos. Su ausencia, por tanto, representa un desafío considerable para el técnico y la directiva del club. La necesidad de encontrar un sustituto a la altura de Lichnowsky añade otra capa de complejidad a la preparación del América para la temporada. La defensa sólida fue uno de los pilares del éxito del equipo en las últimas competiciones, y la salida de un jugador del calibre de Lichnowsky crea un desafío adicional para Jardine y su equipo técnico. Además, la búsqueda de un nuevo defensor de calidad en el mercado no es una tarea sencilla, especialmente con el inicio del torneo acercándose rápidamente. La directiva del América tendrá que actuar con rapidez y precisión para garantizar que el equipo no sufra con la ausencia de un defensor de alto nivel. Mientras lidia con estas incertidumbres en el mercado de transferencias, el América se prepara para un juego crucial antes del inicio de la Apertura 2024. Las Águilas enfrentarán a Tigres en la Supercopa de la Liga MX, un enfrentamiento de extrema importancia que tendrá lugar el domingo 30 de junio, a las 14 horas, hora del centro de México. Este juego no es solo una oportunidad para agregar otro título al currículo, sino también una prueba importante para evaluar la capacidad del equipo de enfrentar la temporada sin algunos de sus principales jugadores. Los aficionados del América están ansiosos por ver cómo el equipo se desempeñará en este desafío y cómo la directiva resolverá las pendientes en el plantel. La expectativa es que el equipo mantenga la competitividad y el alto nivel de desempeño que lo ha caracterizado en los últimos años, a pesar de las adversidades. La pasión de los aficionados y la tradición de éxito del club son fuerzas motivadoras que impulsan al equipo a superar obstáculos y continuar buscando la excelencia en el campo. La comisión de árbitros también anunció quiénes serán los asistentes de Ismael Rosario López, José Ibrahim Martínez y Leonardo Javier Castillo en las laterales, mientras que Jesús Rafael López será el cuarto árbitro de este interesante duelo entre América y Tigres. Las Águilas, aunque han iniciado la pretemporada con intensidad y sentimientos positivos, no contarán con sus principales estrellas. Cabe destacar que el América es el segundo equipo que más jugadores aporta para la Copa América 2024, por lo que tendrá muchas ausencias en su plantel. ¿A quién debería contratar el América para sustituir a Lichnowsky? Deja tu comentario abajo. Cuando todo parecía indicar que la directiva del Club América estaba enfocada únicamente en cerrar la contratación de Eric Sánchez y encontrar un sustituto para Julián Quiñones, una ola de rumores llegó al nido de Coapa. Ahora, las Águilas están muy cerca de asegurar un cuarto refuerzo para el Apertura 2024. El nombre del momento es Rodrigo Aguirre, es jugador del Necaxa y actual delantero del Monterrey. Según información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre el América y el uruguayo están muy avanzadas y, salvo una catástrofe, el Búfalo vestirá la camiseta amarilla la próxima temporada. Aguirre es un delantero versátil y con una fuerte presencia física, características que sin duda agregarán valor al sector ofensivo del América. Pero Rodrigo Aguirre no es el único jugador del Monterrey que podría unirse al América para el Apertura 2024. El periodista León Lecanda informó recientemente que tanto América como Cruz Azul están interesados en la contratación de Luis Romo, un centrocampista talentoso y multifuncional que podría ser una adición estratégica para cualquier equipo de la Liga MX. Romo, que ya tuvo una exitosa etapa con la máquina, expresó una preferencia por regresar al Cruz Azul. Sin embargo, la decisión final sobre su futuro dependerá de quien haga la mejor oferta al Monterrey. La posible llegada de Luis Romo al América traería varias ventajas. Romo es conocido por su capacidad de actuar en varias posiciones en el centro del campo, su visión de juego y habilidad en pases largos. Su experiencia y liderazgo podrían fortalecer aún más el plantel del América, haciéndolo más competitivo para los desafíos de la próxima temporada. La disputa entre América y Cruz Azul por Romo también destaca la importancia del jugador en el mercado actual y cómo su contratación puede influir significativamente en el desempeño de los equipos en la Liga MX. La intensa actividad de la directiva del América en el mercado de transferencias refleja la ambición del club por formar un plantel robusto y equilibrado para la temporada 2024. La búsqueda de talentos como Rodrigo Aguirre y Luis Romo demuestra una planificación estratégica cuidadosa, no solo para llenar vacíos, sino también para añadir profundidad y calidad al equipo. Con estas posibles adiciones, el América no solo busca mantener su estatus de potencia en el fútbol mexicano, sino también aspira a conquistar nuevos títulos y consolidar su hegemonía en la Liga MX. Los aficionados del América están siguiendo ansiosamente las negociaciones y esperan con expectativa los anuncios oficiales. La llegada de jugadores de alto calibre, como Aguirre y Romo, puede elevar significativamente el nivel de desempeño del equipo. La confianza en la directiva y en el técnico André Jardine es alta, y la esperanza es que estas contrataciones impulsen al América hacia una temporada de éxito. Por otro lado, después de semanas de especulaciones sobre qué refuerzo de peso el Club América traería para el próximo Apertura 2024 de la Liga MX, la llegada de Eric Sánchez al equipo azulcrema fue finalmente confirmada.
Este anuncio es un verdadero golpe sobre la mesa, reforzando el mediocampo del actual bicampeón mexicano de fútbol y sumando profundidad y calidad a la zona que más necesitaba atención en el equipo Águila. Eric Sánchez, uno de los mediocampistas más codiciados del fútbol nacional, tenía ofertas del viejo continente, pero la propuesta del Club América fue tan convincente que el Pachuca cerró todas las puertas a otras negociaciones, vendiendo al jugador a las Águilas. La contratación de Sánchez representa una gran mejora para el plantel, proporcionando una combinación de talento, visión de juego y consistencia que seguramente elevará el nivel de rendimiento del equipo. Sin embargo, la llegada de Eric Sánchez también tiene implicaciones para los jugadores actuales del América. Richard Sánchez, que ya venía perdiendo protagonismo desde la llegada de André Jardín, se verá aún más afectado. El paraguayo, que pasó de titular a suplente detrás de Jonathan dos Santos, ahora ve su posición aún más amenazada con la inclusión de otro mediocampista de alto calibre. Esta situación ha llevado a Richard Sánchez a considerar una salida del América para buscar más tiempo de juego y un papel más central en otro equipo. Según información del diario Record, el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, quien ya trabajó con Richard Sánchez en el América, ha mostrado interés en llevar al jugador a su actual club. Ortiz, que perdió recientemente a Arturo Alfonso González, ve en Richard Sánchez una excelente opción para reforzar el mediocampo de los Rayados. Las conversaciones entre las directivas de Monterrey y América ya han comenzado, y no se descarta la posibilidad de un intercambio involucrando a Luis Romo, otro jugador de interés del América. Este intercambio podría ser beneficioso para ambos clubes. Richard Sánchez tendría la oportunidad de reencontrarse con su antiguo técnico y recuperar su protagonismo en Monterrey, mientras que Luis Romo podría aportar sus habilidades y experiencia al América, contribuyendo a la renovación y fortalecimiento del plantel. Sin embargo, en este momento, este intercambio aún es especulativo y no hay una negociación concreta en marcha. Además, Richard Sánchez ya había expresado a la directiva del América su deseo de salir en busca de más protagonismo y minutos en el campo. La reunión con Fernando Ortiz podría ser la oportunidad ideal para que el paraguayo alcance estos objetivos y continúe su carrera en un entorno donde sus habilidades son valoradas y aprovechadas al máximo. El panorama para el Club América en el Apertura 2024 se está moldeando rápidamente, con nuevos refuerzos llegando y posibles salidas siendo discutidas. La afición azulcrema sigue de cerca estos movimientos, con la expectativa de que las decisiones tomadas por la directiva resulten en un equipo aún más fuerte y competitivo. Por César Caballero, con nosotros, por supuesto, la cobertura de las Águilas del América. César, hermano, ¿Eric Sánchez es jugador ya del América o no? ¿Qué pasa, bueno? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de fútbol champán, vamos a hablar de la Liga MX, vamos a hablar del bicampeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que tienen prácticamente amarrado ya a su tercer refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. Ya lo dijiste, se trata de Eric Sánchez. Desde el fin de semana pasado, el jugador aceptó la oferta americanista, le habían enviado la primera propuesta el sábado, dijo prácticamente sí, había que arreglar algunas situaciones salariales, ajustando un poquito acá, un cerito acá, una comita por este lado, nada absolutamente grave, ya se le envió la nueva propuesta, la cual esta misma semana va a firmar esta oferta. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a ya ser jugador de las Águilas del América y posteriormente va también ya a incorporarse al conjunto de las Águilas. 8 millones. 8 millones. A ver, ¿en qué condiciones, César, te estaría dando esta contratación? ¿Por cuántos años? ¿Y de qué manera? Bien, mira, lo que tengo entendido es que sería una contratación por los próximos 4 años, que tendría de vínculo las Águilas del América con el mediocampista del Pachuca. Será un sueldo bastante atractivo, uno de los mejores que tenga el Club América de cara al próximo torneo. Son 4 años en los que América espera sacarle mucho jugo a Eric Sánchez y donde también no se cierra la puerta a un posible traspaso al fútbol europeo. Hay que recordar que a pesar de todo lo que se dirá en América, es uno de los clubes en México que más futbolistas envían al viejo continente. Eso es una situación que también atrajo, por supuesto, a Eric Sánchez. Él sabe que si triunfa en el América es prácticamente seguro que va a tener el Mundial de 2026 el chiquito Sánchez y que la proyección que le va a entregar el conjunto americanista le puede abrir las puertas del viejo continente. Entonces, Eric Sánchez te siente una edad perfecta como para ir a las Águilas, hacer bien las cosas y que ahí sea su trampolín rumbo al fútbol europeo, recordando y subrayando que América es de los clubes que más futbolistas envía al viejo continente. No sé si alguien en la mesa tenga preguntas. Caballeros, señores. Yo. Lo comentamos acá. Yo. Este muchacho, buenas tardes.
este joven Sánchez va a jugar en el lugar de Cendejas y Cendejas en el lugar de Quiñones, ¿o cómo le van a hacer? Hola Chelis, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí es una de las opciones, ya Alejandro Cendejas ha jugado por esa banda izquierda. En este momento incluso el único jugador que tiene como extremo natural en América por esa banda es Brian Rodríguez, un futbolista que ni siquiera sabemos si es que se va a mantener con el conjunto de las Águilas. Entonces sí es una posibilidad que Cendejas se ha recorrido hacia la banda izquierda y que Xabairo del Rosum pueda ocupar la banda derecha. Sin embargo, también te puedo decir que hoy la directiva del América tiene por lo menos un objetivo más, y es traer un futbolista que sea el suplente natural de Julián Quiñones. Quiere degradar a Osama Idrissi. Sin embargo, lo que yo sé es que hasta el momento todavía no hay una oferta formal en el escritorio del Pachuca por los servicios del volante marroquí. Entonces falta todavía bastante verano, hay todavía mucho espacio como para que el América busque traer más jugadores. A mí me parece que Eric Sánchez llegaría más a ocupar una posición en el medio campo. Hay futbolistas que en este momento suenan para abandonar el conjunto de América. Uno de ellos es Richard Sánchez, y él está en busca de tener más minutos. No se descarta que Álvaro Fidalgo también en algún momento pueda salir. Ya sabemos que Álvaro tiene la ilusión de regresar a jugar a una primera división en Europa. Hasta este momento no hay ninguna oferta de la mesa por sus servicios, y por eso es que Álvaro Fidalgo se mantiene con el conjunto americanista, que en estos momentos está de pretemporada en los Estados Unidos. Entonces sí es una de las opciones, querido Chelis, pero la prioridad es traer un volante más por izquierda que sea un reemplazo natural de Julián Quiñones por esa banda. Oye, yo te preguntaría, nuestro compañero César Caballero, el mejor. ¿Qué pasó, compadre? No, es que le quería preguntar a César, compadre, si el América cambiaría un poco el diseño táctico para jugar diferente, porque yo me imagino que Jonathan Dos Santos seguirá siendo titular, Fidalgo, si se queda, seguiría siendo titular, y el otro acompañante en mitad de campo parecería lógico que fuera Eric Sánchez, con lo cual, ¿dónde queda Valdés? ¿Dónde acomodarían a Valdés junto con Henry? ¿O dónde quedaría, en este caso, Cendejas o Del Rosum? Más o menos, ¿cómo acomodaría este crucigrama el señor Jardín? Hola Héctorín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, hay que subrayar algo. Andrés Jardine no le tiene miedo a cambiar y a modificar en los partidos. Así lo hizo durante este primer año que ha tenido con el conjunto americanista. Incluso él resaltaba que le gustaba el tema de cambiar los esquemas tácticos para que este equipo tuviera respuestas en diferentes situaciones. Algo que no tenían, por ejemplo, con Fernando Ortiz, que no salían de ese 4-3-3. Entonces, Andrés Jardine sí tiene la posibilidad y no le tiene miedo a modificar ese 4-3-3, a convertirlo en un 4-4-2 o que sea un media punta detrás del delantero. Por eso no tiene mayor problema. Habrá que ver cómo son sus primeros ensayos. En estos momentos, lastimosamente para él, tiene muchas bajas. Tiene 6 seleccionados que no están con el equipo. No puede terminar de ensayar todos esos movimientos que se tienen que trabajar ya con el equipo completo, pero sí podría dar este paso a tener 2 delanteros, a quizás jugar con un media punta más adelantado, que pudiera ser Diego Valdés, que juega por detrás de Henry Martín. En su momento lo llevó a intentar con Julián Quiñones en esa posición. Entonces sí hay la posibilidad, hay mucha flexibilidad táctica que te van a entregar estos futbolistas, las posibilidades de tener a jugadores como Eric Sánchez, Diego Valdés, Fidalgo. La verdad es que son bastantes. Ahora vamos a ver cómo lo decide el técnico de las Águilas, que tendrá su primera prueba, digamos, importante el próximo fin de semana cuando juegue la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres. Por eso es que la América en estos momentos está en los Estados Unidos trabajando a doble sesión, intentando encontrar este esquema y esa alineación que sea la ideal para el inicio del torneo y posteriormente la Leagues Cup. Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero, el mejor con información de las Águilas en América. A ver, Paco, ¿tú te opones al libre mercado? No. Yo creo que pareciera que algunos apenas se están dando cuenta, ¿no? De cómo es el modelo de negocio en México. Es increíble, ¿verdad? Es que cómo vas a competir con una oferta así. Pero es que así viene siendo de toda la vida el fútbol mexicano. No es de ahora, toda la vida. Así ha sido en el fútbol mexicano. No puede, es increíble, ¿eh? El mercado europeo no puede competir con el mercado mexicano. Increíble, pero así es. Por eso no hay tantos futbolistas en Europa. Esa es la realidad. En Uruguay no te venden del Peñarol al Nacional, o en Argentina de River a Boca, o de Independiente a San Lorenzo. Los venden todos al extranjero. $2 millones, $2.5, 3 millones, 4.5. Acá en México, Pizarro de Pachuca a Chivas, de Chivas a
A ver, Monterrey está con próceres y ahora forma que era jugador. Y luego, a quien le ponga el dinero. Uy, pero Sánchez es el ejemplo más reciente y es del que estamos hablando, 8 millones. No hay ningún equipo en Europa que vaya a pagar por el chiquito Sánchez 8 millones. Esa es nuestra realidad. No me opongo, pero entonces no nos sorprendamos que no van a Europa, ¿sí? ¿Qué Pachuca te va a decir? No, yo no quiero los 8 millones. Un empresario. Y el chiquito Sánchez te va a decir, voy a sacrificar. Porque es muy fácil para ti, para mí, decir que sacrifique la mitad de su sueldo. A ver, los únicos que se quejan del desarrollo del fútbol mexicano, y son los que se quejan es la prensa y los aficionados. Claro. Y si el aficionado se comporta como cliente, si no deja de ver la liga, los partidos, no exige como cliente. Pero ¿has escuchado alguna vez a algún futbolista quejarse de esto? Ni algún directivo. Dueño. Entonces, Hace más de 20 años los dueños no se quejan cómo le vaya la selección. Para los dueños es que clasifique la selección y punto. O compadre, ¿tú te pones en libre mercado? No, claro que no, compadre. Pues es natural. Además, si llegó una oferta en Sevilla, me parece, por la mitad que paga el América, pues el Pachuca se lo va a vender al América. O sea, es casos raros como el de Luis Chávez, que entre el promotor y el Dinamo de Moscú hicieron ahí una maroveta para que pagara su cláusula de rescisión del jugador. Pero fue el Pachuca perdió el dinero porque Monterrey ya lo tenía ofertado con casi el doble de dinero. Y bueno, pues el jugador quería ir a Europa y el Pachuca le cumplió el gusto de ir a Europa. Pero con Sánchez no lo van a hacer. Si le pueden sacar el doble de lo que da Sevilla, se lo van a sacar. Es que no exportamos jugadores de Europa. No es el negocio de los dueños. No es un negocio. No, espérame, Alvarito, nada más rápido porque si alguien algo a todos. No. Pero después cuando se fue Lainez. No, es muy joven. Muy joven. No, señores. No, lo hubieran dejado un año más. Entonces, es que no le damos gusto a nadie nunca. Que el Chaquito se quede un año más en el Feyenoord. Sí, va. Por favor, te compras, te tienes que ir así. Pero no, Chelis, ¿tú te pones o estás a favor? No, yo no me opongo. Es totalmente obvio y necesario el abrir el mercado. ¿Por qué no perfecciona la liga? Ya que los mejores jugadores no van a ir a Europa, van a jugar en la Liga Mexicana. ¿Por qué no perfecciona la liga? Porque la Liga Mexicana es demasiado cómoda y el jugador no avanza más allá de sus precios de libre mercado, porque la Liga de México es de mala para abajo. No, caray. Es de mala. Porque Sánchez no ha prosperado en la Liga Mexicana si no hacen una liga más competitiva. Tendrían que hacer una liga más competitiva para que Sánchez escalara, para que Chaquito escalara, para que Juan escalara, para que todo el mundo escalara. Y una liga Ferrueti, Almeida, Mohamed, el propio Osorio que acaba de llegar, todos técnicos reconocidísimos a nivel continental, dicen que es una liga sumamente competitiva. Y levante México, ya lo entiendo, sí, claro, ya lo entendieron. Quiero cliente, ya ni el puto cliente. No. Señores. No, eso ya. Es una lucha. Es una liga que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero también el hecho de quitar el ascenso y el descenso hace que la mitad de los equipos no jueguen en zona de riesgo, que se exponga algo, que el futbolista sepa que puede perder prestigio, categoría.